Mateo capítulo 26, versículos 69 al 75 dicen: Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: No sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: Este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: A ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: Seguro eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: A ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Vamos a ver hoy, hermanos, la gracia divina para restaurar al caído. Gracia divina para restaurar al caído. Horas antes, Pedro con fuerte vehemencia le había dicho a Jesús lo siguiente: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Ahora era el momento de mostrar esa lealtad, cumplir su palabra. Pero ¿qué pasó? No lo hizo. Negó a su maestro. ¿Cómo fue esto, hermanos? Esto es una historia muy triste, hermanos. Vamos a estudiar la negación de Pedro y es una narración, un suceso lamentable, pero yo sé que trae grande enseñanza a nuestra vida. Va a ser de grande consuelo y también de advertencia será para nosotros. Cuando arrestaron a Jesús en el Getsemaní, la Biblia nos dice que todos los discípulos huyeron y abandonaron a Jesús. Pero en algún momento de la huida de los discípulos, Pedro se regresa y alcanza a llegar y entrar al patio de la casa del sumo sacerdote Caifás, donde están haciendo comparecer a Jesús. Es como la 1 de la madrugada aproximadamente y están allí en el patio de la casa del sumo sacerdote. En aquel entonces, hermanos, el patio estaba en medio de la casa y era rodeado de todos los cuartos que componían la casa. Y ahí estaba Pedro y en medio del patio estaba una fogata calentándose del frío de la noche, de la madrugada. En ese preciso momento en el que Pedro está ahí calentándose en la fogata, en el patio de la casa de Caifás, llega una criada de Caifás, el sumo sacerdote, y esta criada reconoce a Pedro. Y no solamente lo reconoce, sino que lo señala y lo acusa delante de los que estaban ahí también calentándose en la fogata. Les dice: tú también, le dice a Pedro, tú también estabas con Jesús de Galilea. Imagínense. Pedro prácticamente está en la cueva del lobo. No podía estar en un lugar más peligroso, en el patio del sumo sacerdote. Y ahora con esta criada acusándolo de que él también era seguidor de Jesús. Seguramente Pedro tiene mucho miedo y no quiere estar allí. Lo podían arrestar fácilmente, como arrestaron a Jesús. La pregunta es, ¿qué lo tenía ahí? Y la respuesta es su amor por Cristo. Era un amor imperfecto, era un amor inmaduro, porque si no, no hubiera negado a nuestro Señor. Pero amaba a su maestro y su amor por su maestro lo tenía ahí y por eso necesitaba saber qué iba a pasar con Jesús. Eso es lo que lo tenía ahí. Él necesitaba saber qué iban a hacer con Jesús. Cuando la criada del sumo sacerdote lo acusa delante de los demás, Pedro se ha de haber sorprendido muchísimo y se ha de haber llenado de mucho miedo. Era el momento de mostrar lealtad al Señor, cumplir su promesa que le había hecho a Jesús, estar dispuesto a morir por Cristo. Jesús les había dicho a sus discípulos: el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz
y seguirme. A Pedro se le olvidó esa enseñanza del Señor. Se le olvidó también lo que le había prometido a Jesús. ¿Y qué hizo? Negó conocer a Cristo. Su vida corría peligro y le dijo a la criada: no sé de qué estás hablando. Y lo dice el versículo 71. Luego salió a la puerta. O sea que su disposición de morir por Cristo se había desmoronado y se estaba desmoronando poco a poco. Ya no era aquel valiente Pedro que horas antes le había dicho a Cristo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Eso se lo había dicho en el Getsemaní horas antes. Ahora, estamos viendo un Pedro lleno de miedo. Un Pedro que busca la manera de salvar su vida, aunque en eso tenga que negar a Cristo. Y entonces, hundido en el miedo, hundido en el pánico, Pedro se retira de allí para estar a salvo. Y dice la Escritura que se va rumbo a la puerta de la casa del sumo sacerdote. Pero a donde había ido, hermanos, otra criada del sumo sacerdote lo reconoció. Dice el versículo 71 y 72. Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Pedro vuelve a negar a Cristo. Esta es la segunda vez que niega a Cristo. Pero ahora va más lejos. Para que le pudieran creer su mentira, ahora niega a Cristo con juramento. Pedro estaba desesperado, aterrado, no quería que nadie se diera cuenta de que era discípulo, seguidor de Jesucristo. No hallaba el valor de confesar públicamente que era de Cristo. Se siente acorralado. ¿Qué tipo de juramento hizo Pedro en ese momento? La Biblia no lo dice, pero cuando alguien juramentaba, hacía una afirmación en el nombre de Dios. O sea que Pedro estaba cayendo en el pecado del perjurio. O sea, jurar en falso, mentir con juramentos. Imagínense. El desliz de Pedro fue gradual. Poco a poco iba cayendo más bajo. Miren el versículo 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Ahora la situación es más grave para Pedro. El peligro es mayor porque ya no es una u otra criada aislada que lo está acusando de ser seguidor de Jesús. Ahora ya son varios hombres los que decían lo mismo: eres uno de ellos. Es más, el Evangelio de Juan nos dice que un pariente de Malco, al que Pedro le había volado una oreja en el Getsemaní horas antes, le dijo, el hermano de Malco le dijo: ¿acaso no te vi en el huerto con él? Fíjese, ¿acaso no te vi en el huerto con él? Yo creo que en ese momento Pedro ha de haber empezado a sudar frío. Trágame tierra, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Versículo 74. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. Pedro se empezó a echar maldiciones sobre sí mismo, o sea que algo así como declarar la muerte sobre sí mismo si es que estuviera diciendo alguna mentira. Pedro estaba totalmente ya, hermanos, a estas alturas descontrolado, fuera de sí. Lo único que quería era salir vivo de allí. A estas alturas ya para Pedro Jesús dejó de ser su Señor, dejó de ser su Maestro, para convertirlo en simplemente ese hombre que ni conozco. Pedro había sido llamado por Cristo. Pedro había vivido con Cristo. Cuántas poderosas enseñanzas, cuántos portentosos milagros había visto. Lo vio caminar sobre el agua. Escuchó cómo sus palabras detuvieron aquella tormenta brava, aquellas olas embravecidas. Pedro no era un recién convertido, era un apóstol que había caminado con Jesús por más de 3 años ya. Aún así dijo: a ese hombre
ni lo conozco. Mateo nos dice, en ese instante cantó el gallo. Versículo 75, mire. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Antes de que Pedro se siguiera rebajando más, bendito sea el nombre de nuestro buen Señor. Antes de que Pedro se siguiera rebajando más, Dios hizo que el canto de aquel gallo despertara a Pedro de esa irrefrenable locura en la que se encontraba él. Cantó el gallo y Pedro se dio cuenta de lo que estaba haciendo, negando a aquel que amaba su alma hasta la muerte. Volvió en sí. Cuando escuchó el canto del gallo, volvió en sí y se dio cuenta de su locura. Además de esto, el Evangelio de Lucas nos dice que en ese instante también el Señor, de alguna manera por una ventana, o tal vez lo estaban sacando ya, pero de alguna forma dice Lucas que el Señor lo volteó a ver, el Señor se volvió y miró directamente a Pedro. A Jesús lo acababan de sentenciar a muerte, lo acababan de acusar de blasfemo, habían dicho que era digno de muerte, lo escupieron en su cara, lo azotaron, lo abofetearon, lo golpearon, de tal manera que cuando voltea a ver a Pedro, seguramente lo ha de haber visto con algunas marcas de violencia en su cuerpo. Todo por no negar quién era él, Jesús el Mesías, Jesús el Hijo de Dios. Qué contraste, ¿no? Qué contraste entre Jesús y Pedro. Jesús afirmando ser lo que era, aunque en ello estuviera firmando su sentencia de muerte. Por otro lado, Pedro negando ser lo que era en Cristo por salvar su pellejo. Ahora, no estamos acusando a Pedro. Simplemente estamos poniendo a Pedro como fiel reflejo de nuestra frágil humanidad. Seguramente eso a Pedro lo ha de haber llevado a pensar en ese instante en que cantó el gallo y lo miró Jesús, y dice la Escritura que saliendo de allí, por eso Pedro lloró amargamente. Ha de haber pensado, mi maestro, sufriendo por no negar lo que es en el Señor, en Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo, por salvar mi pellejo, negando lo que soy en Cristo. Eso lo llevó a llorar amargamente, dice Mateo. Ahora, ese llanto amargo fue el arrepentimiento de Pedro. Porque la divina gracia que levanta al caído hizo que cantara el gallo. ¿Para qué? Para que Pedro no se siguiera rebajando más. Para que fuera el freno de la irrefrenable locura de Pedro de estar negando a Jesús de una manera más baja y más baja y más baja. Entonces ese llanto amargo fue el arrepentimiento de Pedro. No pudiendo confesar su pecado con palabras, Pedro simplemente lloró amargamente desde lo más profundo de su corazón arrepentido. Bendita la tristeza que Dios pone en nuestros corazones para guiarnos al arrepentimiento, hermanos. Es lo primero que hace el Espíritu Santo. Nos hace sentir culpables, se despierta la culpabilidad dentro de nosotros, nos ponemos profundamente tristes, y es una tristeza que está poniendo Dios para guiarnos al arrepentimiento. Entonces Jesucristo perdonó a Pedro, lo está guiando al arrepentimiento, lo guía al arrepentimiento. Pedro expresa su confesión y arrepentimiento con aquel llanto amargo, y ahí es donde vemos que Jesucristo está perdonando a Pedro. Y por el capítulo 21 del Evangelio de Juan nos damos cuenta que Jesús efectivamente, finalmente lo restauró a Pedro,
Y no solamente lo restauró, perdonado, restaurado, sino que lo llamó a pastorear a sus ovejas. O sea que hubo gracia divina para restaurar al caído. En todo este relato, hermanos, entonces, vemos nuestra propia fragilidad, nuestra propia debilidad. Nosotros también hemos cometido locuras. En algunas ocasiones hemos negado a nuestro Salvador. En algunas ocasiones hemos caído muy bajo. Nuestra naturaleza humana caída nos ha llevado a olvidar las muchas bendiciones con las que el Señor nos ha bendecido. Nos hemos olvidado también las promesas que le hemos hecho al Señor. Todo para actuar muy diferente, muy contrariamente a lo que somos en Cristo. Justamente así como hizo Pedro. Pero bendita sea la misericordia del Señor. Bendito sea el amor de Dios, que sobre nosotros ha levantado su gracia para guiarnos con paciente ternura al arrepentimiento. Y entonces restituirnos como lo hizo con Pedro. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Porque así como dice la Escritura, te acuerdas que somos polvo. Tú tienes compasión y misericordia de nuestra fragilidad y de nuestra debilidad humana. Te damos gracias, Señor, porque con paciente amor, con paciente ternura, siempre nos llevas guiándonos a la comunión contigo, nos regresas y nos restituyes a una relación de comunión estrecha contigo cuando nuestra loca y permanente carne nos lleva a comportarnos de una manera opuesta a lo que se supone debemos actuar en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, porque a través de esa historia de cómo guiaste a Pedro al arrepentimiento, a la restitución, incluso llamándolo a tu ministerio, nos traes consuelo, nos alientas a nosotros como cristianos de hoy, Señor, para saber que esa gracia divina que restituyó al caído, restituyó a Pedro, esa misma gracia divina nos restituye a nosotros. Cuando en nuestra loca manera de conducirnos, olvidándonos de las bendiciones que nos das, olvidándonos de las promesas que te hemos hecho, cometemos actos que no son de tu agrado, Señor. Gracias por esa gracia divina que nos perdona, que nos restituye, que nos levanta, que nos fortalece y que nos lleva a servirte de la manera como sabes que nuestro corazón desea fuertemente servirte. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas estas circunstancias adversas nos estás enseñando a agarrarnos de tu mano, a depender de tu gracia, a fortalecernos en los medios que tenemos al alcance para ser fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor, porque tu divina gracia, tu glorioso poder, tu presencia fiel no dependen de un edificio, de una construcción, de un templo para bendecirnos. Tú estás en todas partes. Tú estás ahí en donde el corazón clama con fe, pidiendo que tú le ayudes. Gracias, Señor, porque nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo, en donde tu Espíritu Santo, la presencia divina, se mueve, se pasea, fluye, toca, bendice, llena, levanta, alienta, consuela, advierte y camina con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites entender más que nunca que nosotros somos el templo, morada
habitación de tu divina presencia. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te seguimos pidiendo, Señor, que toques cada corazón, que sigas ministrando cada vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, Señor.